dar inicio a la escuela dominical, vamos a hacer una miniserie que, si saben, pues estamos entrando al mes de octubre, y en el mes de octubre pues es conocido como el mes de la Reforma, ¿va? Muchos de nosotros somos beneficiados por la Reforma, aunque no entendamos en qué sentido, o a veces simplemente nos relacionan con la Reforma protestante. Y no sé si a algunos de ustedes les ha tocado que nos llamen o se refieran a los cristianos como protestantes, ¿no? O sea, como revoltosos, ¿no? Es una forma de decir que había un grupo de personas revoltosas que estaban en contra de la Iglesia Católica Romana, en contra del Papa mismo, en contra de la autoridad máxima, y es como si estuviera uno en contra de Dios mismo, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, hermanos, hemos sido beneficiados de esa reforma, ¿sí? Y no entendemos a veces ni siquiera lo que significa, y no entendemos qué sentido podría tener la reforma en estos tiempos ahora para nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver una pequeña introducción, pero la idea es que podamos tener esta pequeña miniserie hasta el 2 de noviembre. Si no me fallan los cálculos, estaríamos hasta el 2 de noviembre, ¿sale? Entonces, he llamado a esta miniserie 5 doctrinas, ¿sí? Y vamos a comenzar viendo acerca de ello. Miren, muchos de nosotros probablemente no tenemos una idea de quiénes iniciaron esta reforma, pero nosotros tenemos a varios personajes. Por ejemplo, Martín Lutero lo tenemos en Alemania. Es decir, esta reforma no inició solamente con Martín Lutero. Nosotros debemos entender que esta reforma tuvo un comienzo desde muchos años antes de que Martín Lutero naciera, Entonces, podemos tener una idea de quiénes son aquellos que participaron o digamos en esa línea de tiempo. Dios los usó para fines de esto. Entonces, en cuanto Paul me diga, ya estaríamos iniciando, ¿sale? Ok, entonces Martín Lutero lo vemos en Alemania, Juan Calvino lo vemos en Suiza y Francia, a Zwinglio en Suiza, a Simons en Holanda, John Knox en Escocia e Inglaterra. Eso es para que se den cuenta cómo es que el mover de la reforma se empezó a dar de ese lado del mundo, ¿va? Entonces, hay una biblioteca en Praga donde pusieron 3 placas de estos 3 reformadores que ven ahí en pantalla, ¿sí? Y estas 3 placas fueron preparadas en el año 1574, y en la primera vamos a encontrar a John Wycliffe. Él dice, lo ponen ahí como comenzando una chispa con pedernal. ¿Se han visto cuando sacan chispas con la piedra? Esa es la idea del inicio, de cómo John Wycliffe participó o dio como una chispa hacia lo que es la reforma. Luego vamos a ver la segunda placa, a John Huss, él produciendo una llama de esa chispa, ¿sí? Ya se logró encender esa parte. Y luego tenemos a Martín Lutero como aquel que tiene el fuego en su mano, ¿no? Aquella persona de la que más tenemos idea, de la que más reconocemos en todo esto. Pero vamos a notar que esta reforma comienza desde mucho tiempo antes, ¿sí? Entonces, ahora, ya que es Martín Lutero digamos el fuego, la parte donde ya está esto incendiándose, vamos a ver qué es lo que hizo Martín Lutero. Miren, él nace en 1483 en Eisleben, el 10 de noviembre, ¿sí? En el año 1505 él ingresa al convento de los agustinos, ¿sí? Él decide convertirse en monje después de que tiene una experiencia personal. Él iba directo a su casa. Él era una persona que no tenía ninguna relación con los monjes ni con los católicos en el sentido de ser un religioso. Pero dice ahí las biografías que él tuvo una experiencia que mientras iba a su casa se atravesó en medio de una tormenta eléctrica, y en el campo donde él iba atravesando los rayos caían a su lado. Sí, parece hasta de película, pero eso es lo que dicen las biografías. Entonces él, cuando estuvo allí a punto de morir, él rogaba a Dios, le decía: Señor, si tú me salvas y me dejas vivir, yo me voy a convertir en monje. ¿Sí? Y parece que muchos hacemos este tipo de promesas, pero ¿saben qué? Martín Lutero lo cumplió. Él puede sobrevivir a esta situación,
y entonces cumple su promesa y en el año 1505 él ingresa al convento de los agustinos. Después en el año 1507 él es ordenado como sacerdote 2 años después, y después en el 510 él viaja a Roma. Él cuando viaja a Roma, él tenía una idea de que iba a encontrar a la Jerusalén celestial, hermano. O sea, de hecho ustedes ven a las biografías de Martín Lutero y él expresa que su mayor anhelo era ir a Roma, viajar a Roma y encontrarse seguramente con lo que era la Jerusalén celestial. Pero cuando él viaja a Roma se da cuenta de todas las perversidades que había y las prácticas que se hacían en Roma, ¿sí? Algunas de esas que se cuenta o que él contaba es que cuando él viaja a Roma, él viaja también para poder oficiar una misa, y la misa para él era muy importante el proceso que él llevaba. Sin embargo, en Roma todos había una forma de poder ingresar. ¿Por qué? Porque cada misa representaba un ingreso, ¿no? Entonces él le decía, no, dale, como si el que viene y dale la siguiente, porque hay que avanzar. Entonces ellos pisoteaban, por ejemplo, el tiempo de la Eucaristía, que para ellos es importantísimo. Y entonces él empezó a notar este tipo de cosas, notó la perversidad sexual con la que se contaminaba la misa. Había muchas situaciones que le dieron un bajón a Martín Lutero en ese viaje a Roma. Entonces, eso es parte de su historia, y en el año 1517 es cuando nosotros conocemos que después, ese es el día clave en el que todo mundo sabe, ¿sí? El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en la ¿cómo le llaman? Puerta o de la Catedral de Wittenberg, ¿sí? Ahí es donde él, y parece ser que ese es el punto de explosión, pero van a dar cuenta, hermanos, que no es así como nosotros lo vemos. No, en realidad no fue así. Sí, Martín Lutero ni siquiera, cuando clavó las 95 tesis, ni siquiera estaban en alemán, estaban en latín. Así que esa convocatoria que Martín estaba haciendo allí no era para todo mundo, era para los clérigos y para la gente letrada, ¿sí? Porque de hecho nadie tenía conocimiento de lo que la Biblia decía, porque estaba en la Vulgata latina. Nadie podía leer la Biblia en otro idioma vulgo. Así que si había una misa, la escuchaban en latín y la gente no entendía lo que la Biblia decía, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el 31 de octubre de 1517, a través de una declaración hechas públicas. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, con el objetivo de ser discutidas y para ser probadas a la base de las Escrituras. Eso es lo que pasa, es lo que él hizo. Ese fue un nuevo punto de inicio para el cristianismo, ya que la conciencia de cristianos es desafiada a un retorno a sus orígenes, a las raíces, que es la gracia, la fe y la palabra, ¿sí? ¿Cuál fue el detonante, hermanos? ¿Por qué Martín Lutero clava esas 95 tesis en la catedral? Básicamente porque él se encuentra con la perversidad de las indulgencias, ¿sí? Él estaba en desacuerdo con el manejo y la forma en la que se estaba haciendo uso de esas indulgencias. ¿Alguien sabe qué son indulgencias? ¿Se tiene una idea de qué es esa indulgencia? Básicamente es la del perdón de cualquiera de tus pecados a través de una bula papal. O sea, el Papa hacía un escrito donde decía: estás eximido de este pecado, ¿sí? Pero había que pagar. Entonces, esa era la idea. ¿De dónde surgen estas ventas de indulgencia? Básicamente con la necesidad de construir la Basílica de San Pedro, ¿sí? Pero mayormente para financiar la guerra contra los turcos. El Papa León X es aquella persona que, más que un padre espiritual, era un guerrero de Roma. Él en realidad estaba más metido en temas políticos y de extensión de poder, que el hecho de ser un vicario de Cristo, ¿va? Entonces usaban esta idea con la intención de poder propagar su poder y ampliar el reino de algunos reyes, ¿no? Entonces él, más que este papa, más que buscar el conocimiento de la palabra o el de transmitir la fe, en realidad era un hombre de guerra, ¿sí? Entonces él usó un hombre llamado Alberto de Maguncia, que era el hombre encargado de recabar y de encontrar, llenar las arcas pontificias de dinero para poder auspiciar la guerra en aquel tiempo, pero también lo que decían es que tenían que construir la Basílica de San Pedro. Así que
Alberto de Maguncia usaba a un fraile muy conocido que se llamaba Juan Tetzel, alemán, fraile de los dominicos. Este hombre era usado, era tan perverso en su forma. Este hombre era un excelente vendedor de bulas o vendedor de indulgencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque convencía a la gente de comprar y pagar. Él llegaba a decir cosas como que estas indulgencias eran más divinas y más preciosas y más sublimes que incluso que la cruz de Cristo, y que eran más poderosas que la cruz de Cristo. Miren, yo no les estoy mintiendo. Si alguien quiere verificar esto en internet, en algunos, hay muchos libros que se escribieron acerca de esto, puedes ir y verificarlo. Pero este hombre llegaba a decir incluso que estas indulgencias tenían más poder para perdonar pecados que incluso la sangre de Cristo. Él decía incluso, vengan y compren sus bulas, compren sus indulgencias. Dice, aún cualquier pecado que hayan cometido, el peor de los pecados va a ser perdonado si ustedes compran una de estas bulas. Decía él, incluso si alguien hubiera cometido el pecado de violar a la madre de Jesús, a la madre de Dios, se le perdonaría ese pecado. Eso es lo que él decía, ¿sí? Y él decía cosas como que dice que él iba, en el cielo él iba a ser justificado por esta obra que él estaba haciendo, pero aquellas personas que estaban rechazando esta gracia, ¿sí? Esta oportunidad de salvar a sus seres queridos, incluso del purgatorio, iba a ser la condenación para ellos porque estaban rechazando esta oportunidad de salvarse ellos y de salvar a sus seres queridos que estaban en el purgatorio, ¿sí? Entonces, ¿imaginan, hermanos? Sí. Dicen, él decía, él decía incluso que todos los pecados, estas bulas o estas indulgencias podían perdonar incluso pecados que no se habían cometido, pecados que venían del futuro. Y una ocasión, una persona muy inteligente, ¿sí? Están en las biografías, una persona muy inteligente aprovechó esta situación. Él compró una bula por un pecado que iba a cometer posteriormente, ¿sí? Entonces, como este hombre se dedicaba a llenar las arcas, dice que este hombre pidió una indulgencia para que se le pudiera perdonar un pecado futuro. Entonces, ¿cuál era ese pecado futuro? Que les iba a robar a Tetzel todo lo que había, y se lo robó y tuvieron que perdonarlo porque pues había comprado una bula, ¿no? Entonces, ese es el tipo de incongruencia con la que se encontraba en ese momento. Entonces, ese es el detonante, ¿sí? Ese es, dice, en el mismo instante en el que ustedes meten la moneda en la caja y en el que toque el fondo, dice, en ese momento tu ser querido sale del purgatorio. Una doctrina que es falsa, ¿verdad? No hay tal purgatorio, no hay tal lugar donde las almas de las personas estén esperando a ser salvados, porque la salvación no es posterior a la muerte, la salvación es antes de la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que produce, hermanos, el hecho de que Martín Lutero quisiera exponer estas situaciones a través de esas 95 tesis. Pero si ¿alguien de ustedes alguna vez han leído las 95 tesis de Martín Lutero? Si ustedes las leen, se van a dar cuenta que Martín Lutero todavía creía en muchas cosas que la Iglesia Católica Romana enseñaba. O sea, él en realidad no estaba siendo un revolucionario. O sea, él no estaba haciendo como que una intención de socavar a la Iglesia Católica Romana. Él creía todavía en los sacramentos, él creía todavía en la misa, él creía en varios aspectos. En esas 95 tesis todavía una manifestación de esperanza de la Iglesia Católica Romana. Pero es evidente que eso fue una explosión. Ahora, ¿qué es lo que produjo? Si eso estaba en latín y estaba nada más, es que, hermanos, imagínense, es como si yo pusiera ahí en la puerta un anuncio, ¿no? Y lo pongo en inglés para que pues, no todos van a... La verdad, ¿quién le haría caso? Pero ¿saben qué es lo que pasó en ese tiempo? Y es que en el año 1500, alrededor del año 1500, es cuando se crea la imprenta por primera vez. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron las 95 tesis? Les pareció un momento particular y la gente empezó a distribuirlas, pero en alemán. Y se empezó a multiplicar porque la imprenta estaba en su auge. Entonces, la razón por la cual esto se hizo explosión es por la imprenta, ¿no? Si no hubiera habido la imprenta, probablemente esto ni siquiera lo hubiéramos conocido nosotros. Habría sido una queja de un sacerdote más y se hubiera callado en ese momento. Pero esto lleva a Martín Lutero
a desafiar, y entonces abre la crítica, abre la discusión, y esto empieza a salirse de las manos de Martín Lutero, porque esa no era la intención de Martín Lutero. Entonces Lutero lo llegan a llamar en el año 1518 para que se presente ante Cayetano de Habsburgo. Luego hacen un gran debate en Leipzig. Después se emite una bula papal en el año 1520 donde lo excomulgan a Martín Lutero en el año 1520, y en el año 1521 es cuando se hace la dieta de Worms, es decir, en el lugar donde se le llama a Martín Lutero a retractarse de todos sus escritos, porque para entonces él ya había hecho no solamente las 95 tesis, sino tantos y tantos escritos hablando de las incongruencias y de la forma en que los papas y los concilios se contradecían a sí mismos. ¿Sale? Entonces, todo esto es historia, hermanos. Todo esto es historia. Pero fíjense que cuando él está en esa situación, él le dicen, a ver, yo necesito que te retractes de todo lo que tú has escrito. Y pusieron delante de él y delante de un concilio, hermanos, un concilio, lo pusieron a él y todos sus escritos, porque esos escritos debían de ser quemados. Entonces, él responde y le dice, ¿saben qué? Yo creo que necesito tiempo. Y le dan un tiempo para que él piense lo que va a decir, y entonces al otro día él se presenta y dice estas palabras que han quedado como en tinta de oro, hermanos, ¿sí? Y han quedado grabadas como una confesión de fe de parte de Martín Lutero. Y miren lo que él dijo frente a esta dieta de Worms, o este concilio en contra de Martín Lutero, y él dice: puesto que su majestad imperial y sus alteza piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tengan ni dientes ni cuernos. Y de este modo, dice, el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quede convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme en nada, porque no puedo ser ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. He aquí, no puedo hacer otra cosa. A Dios que me ayude. Eso es todo lo que... Él sabía que después de esto venía la muerte. Martín Lutero sabía que después de dar esta respuesta, lo único que venía a venir es muerte. De hecho, a John Huss lo quemaron en la hoguera, ¿sí? Entonces, todos estos reformadores tuvieron que incluso estar sometidos a violencia, y muchos de ellos murieron. Algunos de ellos quizá ni siquiera conocemos sus nombres. Por decisión de Dios quiso que Martín Lutero fuera el nombre más conocido, ¿eh? Pero esto fue la respuesta, ¿no? Y algo muy importante que anotamos en esta respuesta él dice, a menos que yo sea convencido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dice, yo no puedo ni quiero. Y dice, no creo que no sea bueno ir contra la conciencia. Es decir, yo estoy sujeto a la palabra de Dios. Mi conciencia está sujeto a la palabra de Dios. Y yo no creo que sea ni siquiera bueno ir en contra de mi conciencia, la cual está atada a la palabra de Dios. Por tanto, a menos que me demuestren con la palabra que estoy equivocado, yo no quiero y yo no puedo retractar. ¿Sí? Impresionante, ¿verdad, hermanos? Así que, entonces, ¿qué es lo que trajo el trabajo de Martín Lutero? ¿Qué es lo que trajo en sí la reforma? Pues básicamente, hermanos, trajo consigo una serie de cambios a nivel eclesiástico, y una serie de cambios particularmente en relación a la doctrina. Y es ahí donde nosotros conocemos 5 de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana para hoy. Esto es de lo que nosotros a veces llamamos doctrinas de la gracia. No son solamente estas, pero esto es por la razón por la cual decimos somos una iglesia sana, ¿sí? Porque tenemos doctrinas cardinales, doctrinas fundamentales, que si no estuvieran o no fueran parte de la vida cristiana, probablemente estamos hablando de una iglesia que admite cualquier otra cosa menos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos y cuáles son esas 5 doctrinas? Básicamente, lo que nosotros conocemos, estas 5 doctrinas son en la base, la palabra de Dios, o solo la escritura, ¿sí? Esa es la base. Imagínense que vamos a poner el fundamento y esa está abajo, ¿va? ¿Sí? Después vienen los 3 pilares que se levantan de esa base,
que son la sola gracia, la sola fe y solo Cristo, o solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. Esos son tres pilares que se levantan de la palabra de Dios. Y al final, como un pináculo que sostienen estos tres pilares, es solamente por la gloria de Dios. Esas son las 5 doctrinas de la iglesia cristiana, de las cuales salieron de esta reforma. Ahora, estas 5 doctrinas, hermanos, estuvieron siempre cautivadas en el tiempo del oscurantismo. Hubo tinieblas, hermanos. Les vuelvo a recordar, nadie podía leer la Biblia, nadie tenía acceso. Es más, era muy difícil que hubiera copias de la Escritura. Aún en la Vulgata Latina no había copias más que en las bibliotecas de las grandes catedrales. De hecho, la Biblia que estudiaba Martín Lutero, ¿saben dónde estaba, hermano? En la biblioteca encadenada, para que nadie se la pudiera llevar. La Biblia, porque era la única Biblia que había en esa biblioteca. La única Biblia de la Vulgata Latina estaba encadenada en la biblioteca. Y era en latín, hermano. No se podía leer, nadie podía tener acceso. Así que alguien que quisiera saber lo que la Biblia dice tendría que haber sido traducida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que estas 5 doctrinas que ahora son fundamentales, en algún tiempo estuvieron cautivadas por la oscuridad, hermanos. ¿Por qué? Porque esas doctrinas no era solamente la Escritura, era la Escritura más la tradición más el magisterio. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es imposible que la Biblia en la Iglesia Católica Romana te puedan dar una traducción puramente de la palabra. Para ellos es necesario la palabra más las tradiciones que se han ido han ido ahí aumentando en la historia, y el magisterio, es decir, los padres, los sacerdotes, aquellas personas que están autorizadas para dar una interpretación de lo que la Biblia dice, ¿sí? Por ejemplo, la gracia estuvo sujeta a las obras, no era solamente la gracia. Es por eso que te decían, tú tienes que venir a hacer, ¿cómo le llamaban? Pues son también indulgencias, ¿no? Como hacer penitencia, ¿sí? Entonces, la gracia ya no era solamente gracia, era tener gracia más obras. Y la fe no era solamente la fe, era la fe y los sacramentos. Y Cristo ya no era únicamente Cristo, era Cristo y la iglesia. No puedes ser perdonado si el Papa no te perdona. No puedes ser rescatado ni puedes ir al cielo solamente con Cristo. Necesitas también a la iglesia, ¿sí? Y lo último es que no solamente era la gloria de Dios, era la gloria de Dios más la gloria del Papa, ¿sí? Eso era. Estas doctrinas, hermanos, estaban siendo cautivadas por este tiempo. Así que, ¿qué es lo que vamos a estar viendo ahorita en estas semanas? Vamos a estar viendo acerca de la sola Escritura, ¿sí? Y esto es la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Nosotros, hermanos, nos basamos en lo que la palabra de Dios dice. Nosotros no tenemos otra autoridad además de la palabra de Dios. Nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice y basamos nuestra práctica según lo que la palabra dice. No añadimos lo que los pastores dicen. Si yo hiciera un libro y les digo, todos aquí vamos a llevar la Biblia más mi libro que yo hice. Eso no es así, hermano. Estoy volviendo a la oscuridad, hermano, ¿no? Entonces dice 2 de Timoteo 3, 14 y 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sale? Así que si es por la palabra de Dios, no es por ninguna otra revelación. Ustedes recuerdan cuando Pablo le dice a los Gálatas, si aún yo o un ángel del cielo descendiera y les diera otro evangelio distinto al que yo les he hablado, sea anatema. Sí, porque ustedes deben de entender que la única revelación que todos tenemos es la palabra de Dios. Si añadimos a esto, ya no es solamente la palabra de Dios, es la palabra más otra idea, ¿no? Sí, vamos a ver también acerca de la sola gracia o solamente la gracia de Dios. Sí, la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección.
Así que todo lo que hemos recibido, hermanos, es por gracia, no por obras. Si es por gracia, ya no es por obras, hermanos. Dice Efesios 2, 8, 9, que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras, sino por fe, ¿verdad? Eso es entonces vamos a ver eso a detalle más adelante. Luego también, solamente por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Es solamente la fe, hermanos. Es confianza. No hay otra cosa que le podamos hacer. No es una sinergia. No es Dios más lo que yo hago. No. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Si es por fe, no es por fe en cualquier cosa. No es fe en la fe. Es confianza en Cristo Jesús. Veremos también lo que es solamente por Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. No hay otra forma de que podamos llegar a Dios. No hay otra ruta por ahí o una forma de llegar independientemente de Cristo. Dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Juan 14:6, Jesús les está diciendo, Jesús les dice a ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que no hay otro camino, no hay otra ruta, no hay otra forma de llegar a Dios. Así que si es por Cristo, no es por nadie más, solamente por Cristo. Y por último, vamos a ver acerca de solamente para la gloria de Dios. Así que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene un propósito. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. La razón por la que Cristo nos salva es para la gloria de Dios antes que para nuestra propia salvación. ¿Sí? La razón por la cual hacemos muchas cosas es porque lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, es poner de manifiesto las excelencias o las virtudes del carácter de Dios. Efesios 1, 4 al 7. Según nos escogió en Él para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se dan cuenta? Todo es para su gloria, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que si es para la gloria de Dios, no es para la gloria de nosotros ni para la gloria de nadie más. ¿Sí? Ok, hermanos. Entonces, en resumen, ¿qué es la reforma? ¿Qué creen que sea la reforma, hermanos? ¿Una revolución religiosa? ¿Por eso nos llaman protestantes? ¿Porque protestamos por todo? ¿Es una iglesia renovada? La idea es que la iglesia no se quede como estaba, sino que se renueve, que cambie, ¿qué es, hermano? ¿Es una iglesia mejorada? ¿Un cristiano transformado? ¿Qué es la reforma, hermanos? Lutero seguía creyendo en la Iglesia Católica Romana y en su estructura eclesiástica, no dudaba del Papa y sus 95 tesis todavía contenían una cierta esperanza de ello. Sin embargo, hermano, nosotros debemos entender que la reforma es como un regreso a la verdad, o más bien es el regreso a la verdad. Cada vez que pensemos en la reforma tenemos que tener eso en mente. ¿Es un regreso a dónde? Sí, porque ¿saben qué? Porque Martín Lutero no solamente estaba en contra de estas doctrinas, ¿sí? Él estaba a favor de que la palabra de Dios no estuviera anclada ni resguardada. Él quería que todo el mundo lo conociera, aún el vulgo. Por eso es que tradujo el Nuevo Testamento al alemán, Martín Lutero. Así que él no solamente estaba viendo un asunto interno, él estaba diciendo, es que el hombre necesita volver a la verdad, pero yo no se la voy a dar, él tiene que volver solo a la verdad. Entonces, si yo quiero, o la intención, el fundamento, el deseo de la reforma es que las personas regresen a la verdad, necesitan de tener un acceso a la palabra, ¿verdad? Porque dice la Escritura que conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
No el Papa, no los pastores, no el magisterio, no la iglesia, es el hombre regresando a la verdad, y esa verdad la conoce si tiene acceso a la palabra. Por eso es que para Martín Lutero no solamente quería reformar doctrinalmente a la iglesia, él creía que la gente tenía que tener un acceso a la palabra. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que el primer beneficio de la reforma es que tú y yo tenemos una Biblia a nuestro alcance, traducida a nuestro idioma? Si eso no se hubiera dado, hermano, nosotros no tendríamos nunca un acceso a la palabra. ¿Se dan cuenta? Pueden darse cuenta, o sea, estamos hablando de cosas que hizo un hombre, pero creemos que Dios usó a este hombre para un propósito más grande, que tú y yo tuviéramos una Biblia. Y la pregunta es, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde la tienes? ¿Qué haces con ella? ¿Haces como los católicos que la abren de par en par y la ponen allí y le ponen una veladora? Porque gente no murió para eso, hermano. Y es más, Cristo no murió para eso. Cristo murió para que tú pudieras conocer la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Pero si tú no vas a esa verdad, tú no vuelves a la verdad, mira, hermano, tú y yo no nos podemos llamar iglesia reformada, no te puedes decir reformado si tú no vuelves a la verdad. ¿Me explico? Y tenemos aquí un ejemplo de eso, hermanos. Ustedes, las reformas, hermanos, las reformas no son lo que hizo solamente Martín Lutero. Nosotros tenemos un ejemplo de la reforma en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben con quién? Con Josías. ¿Se acuerdan de Josías? El rey Josías. ¿Saben a qué edad se hizo rey el rey Josías? A los 8 años. Fue el rey más joven de todo Israel. ¿Sí? Y encontramos esto en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Nos encontramos con Josías, un niño que se hizo rey a los 8 años. ¿Sí? Pero lo más importante y lo más sorprendente no es que este fuera rey a los 8 años, sino lo que sucedió con él teniendo 18 años. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Sí? Y en el versículo 2 dice, él hizo lo recto ante los ojos de Dios y anduvo en todo el camino de David su padre. ¿Sí? Pero dice, en el versículo 3 dice, a los 18 años el rey Josías envió al rey Esafán, hijo de Azalía, a la casa de Jehová. Y aquí es algo importante, hermanos, quiero que noten algunas cosas de esto. Fíjense que en aquel momento, quiero que noten esto, Josías estaba arreglando la casa de Dios, la casa de Jehová. La estaban arreglando. ¿Por qué? Porque dice que la casa de Dios tenía grietas. Y entendía Josías algo, que había un Dios llamado Jehová y había una casa de Jehová en la que se hacían cosas, ¿sí? Pero algo sorprendente es que Josías no conocía a Jehová, ni todo ese pueblo, ¿sí? Pero fíjense cómo es que había una obra de reparar la casa de Jehová. Y entonces dice que él manda el dinero para las reparaciones de la casa de Jehová, para la gente que estaba en la obra de la reconstrucción, y manda a hacer esto. Y dice que cuando hacen esto y están en la obra, dice que se encontraron con un libro. Y que cuando se encontraron con ese libro, mandaron a decirle al rey, oye, encontramos un libro, ya entregamos el dinero para los que están haciendo la obra, pero fíjate que mientras estaban haciendo la obra, estos se encontraron un libro. Y entonces dice que se la leyeron. Dice, miren el versículo 8 al 11, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley. ¿En dónde? En la casa de Jehová, E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado al poder de los que hacen la obra, los que estaban reparando la casa, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué rasgó sus vestidos? ¿Por qué rasgó sus vestidos? ¿Saben ustedes? Porque él no había conocido lo que la ley de Dios había dicho. Conocía que había un Dios y que había una casa, pero no sabía lo que ese Dios quería. ¿Se imaginan? O sea, este niño de 8 años que después se convirtió en un joven de 18 años, se encontró por primera vez con la ley, con el libro de la ley de Dios, hermanos.
¿sí? Y entonces vamos a encontrar más adelante que cuando él le lee la ley, él rasga sus vestidos y él reconoce que este pueblo se había apartado de Dios haciendo lo malo delante de Dios. Y entonces Josías manda a decirle, vayan y consulten a Dios, consulten a Jehová, ¿cómo está nuestra situación con él? Y entonces Dios le responde, mira que mi ira está sobre todos ellos, pero debido a que tú lloraste, debido a que tú consultaste y rasgaste tus vestidos, quiero decirte que tú vas a morir de largo tiempo y te van a enterrar con tus padres y vas a prosperar en tu reino, ¿sí? Y entonces Josías entiende que había que cambiar las cosas. ¿Y saben qué es lo que hace Josías? En el capítulo 23 nos vamos a dar cuenta que Josías hace una serie de cosas, hermano, ¿sí? Una serie, dice, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había, del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Se dan cuenta? O sea, no es solamente que se encontró la ley, hermanos. No solamente que se dio cuenta que estaban lejos de Dios, sino que él dice, no hay manera de volver a Dios. Y quiero que se den cuenta que hasta que no encontró el libro, él no supo cómo volver a Dios. Él estaba reparando la casa de Jehová. Él creía que había un Dios, pero no sabía qué contacto tenía con ese Dios hasta que conoció el libro de la ley. Y una vez que conoció el libro de la ley, entendió que estaba lejos de Dios y ahora dice, ve y consulta porque yo necesito saber cómo hacemos para volver. Entonces hicieron un pacto delante de este pueblo y delante de Dios y dijeron, ahora vamos a seguirte de todo corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Eso es lo que inicia, hermanos, una reforma. Y no se quedó ahí, hermano. Dice el libro de Reyes, en el mismo capítulo 23, dice que él hizo una serie de cosas, como que, por ejemplo, sacó del templo de Jehová todos los utensilios que se habían hecho para Baal. Es decir, el templo de Dios, la casa de Jehová, estaba haciendo para prácticas para otros dioses, ¿sí? Quitó también los sacerdotes y idólatras que habían puesto el rey de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos de Jerusalén. Hizo también sacar las imágenes de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, y los convirtió en polvo. Además, también derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Derribó también los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta. Profanó a Tofel, otro dios, que estaba en el valle del hijo de Ainón, pero para que ninguno pasase a su hijo otra vez en sacrificio. ¿Se dan cuenta? Había sacrificios de niños en ese momento. Y Josías lo sabía, era parte de una práctica normal, hermano. Entonces, cuando eso viene, Josías no solamente entiende que está un libro, no solamente lee el libro, no solamente hace un pacto y le dice, tenemos que volver otra vez a Dios. ¿Se dan cuenta cómo es que la verdad, conocerán la verdad y la verdad les hará libres? Entonces, Josías no solamente destruye todos los templos, mata a los sacerdotes que están allí, hace una serie de cosas, hermano. No solamente se queda en el que deberían, él lo hace. ¿Y saben qué es lo que hicieron también? Celebraron la Pascua, algo que no se había hecho desde hace mucho tiempo. No se había celebrado la Pascua, porque ni siquiera se acordaban ni sabían cómo se hacía la Pascua. ¿Cuántos de nosotros, al habernos alejado de la palabra, o hay muchas cosas que ni siquiera es que nos hayamos alejado, no conocemos absolutamente muchas cosas de la palabra? Y la razón por la cual no estamos cerca de Dios no es porque no haya una forma de saberlo, es que no queremos ir a la palabra y para no poder regresar a Dios. Pero en realidad, hermanos, una verdadera reforma se hace regresando a la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios nos convence y nos hace hacer lo que debemos hacer. Y eso es lo que hizo el rey Josías, ¿sí? Él hizo la Pascua y hizo una infinidad de cosas. Así que lo que aprendemos de esto, hermanos, es que es imposible tener una reforma haciendo a un lado la verdad. Por tanto, hermanos, nosotros debemos entender la reforma como un regreso a la verdad, ¿sí? Un regreso a la verdad. No podemos llamarnos reformadores si no volvemos a la verdad.
No es comprar una Biblia y tenerla en la casa. No, eso no es volver a la verdad. Es abrir la Biblia, es leerla, estudiarla y ponerla en práctica. Porque eso nos hace reformadores, eso nos hace personas que vuelven a la verdad. ¿Sí? Vivimos en un mundo en tinieblas, hermanos. Vivimos en un mundo de oscuridad, de ignorancia. Necesitamos reformar a la iglesia, necesitamos reformar nuestros hogares, necesitamos reformar las escuelas, necesitamos reformar nuestra sociedad. Pero eso no va a ser posible si esta ciudad, si estos hogares, estas escuelas, ¿sí? Esta iglesia no vuelve a la verdad. ¿Sí? Alguien dijo, la única verdadera reforma es aquella que emana solamente de la palabra de Dios. No hay reforma sin la palabra de Dios. Dice en el caso del rey Josías, Segunda de Reyes 23-25, y así concluye esta pequeña historia del rey Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Sí? Si algo podemos aprender de lo que sucedió con Josías, es que fue un hombre o un joven, ¿sí?, que regresó a la verdad. Y cuando él regresa a la verdad, dice que él se convirtió de todo corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas a Dios. ¿Sí? Entonces es imposible, hermanos, que nosotros tengamos o nos llamamos reformadores sin la palabra de Dios. Gracias. Nosotros seremos verdaderos reformados cuando volvamos a la verdad. Así que, hermanos, ¿alguien de aquí se puede llamar reformado? Ustedes y yo seremos reformados cuando volvamos a la verdad. Así que si hay algo que deba de ser reformado, que sea reformado nuestro corazón, que sea reformada nuestra casa, volvamos a la palabra. Hay cosas que no funcionan. Podemos usar métodos, estrategias, en la crianza, en el hogar, en el trabajo, lo que tú quieras. Pero básicamente no va a haber ningún cambio significativo si no volvemos a la verdad. Así que la idea, hermanos, de esta pequeña miniserie es que podamos entender que la reforma fue más que un hecho histórico. Trajo muchos beneficios para nosotros. Y el principal, es que nosotros tenemos una Biblia. La tenemos y está escrita en, ya no sé ni cuántos idiomas ha sido traducido. Pero esa es la ventaja de esto. Probablemente Lutero había tenido otras intenciones, pero Dios tenía una sola, que tú y yo tuviéramos una Biblia. ¿Pero para qué? Para que la leyéramos. Porque la reforma de nuestros corazones, la reforma de esta iglesia, la reforma de un hogar, es volviendo a la verdad. ¿Sí? Así que si tienes una Biblia, léela, conócela, mira por cuántos libros se compone, verifica quiénes las escribieron, cuáles fueron sus autores, y trata de saber cuál es el tema que viene ahí. ¿Sale? Entonces vamos a orar, hermanos, para que podamos estar listos para la reunión. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias que tú nos permites estudiar, recordar lo que en la historia ha pasado. Señor, queremos reconocer que muchos de los acontecimientos que están fuera de tu escritura, aunque no están escritos ahí, Señor, muchos de ellos fueron acontecimientos forjados por tu mano, Señor, y creemos que han sido para beneficio de nosotros, Señor. Padre, no queremos cometer los mismos errores de antes, Señor. Así que queremos que tú nos des a conocer lo que en la historia ha sucedido para que sea un ejemplo para nosotros y para que podamos tomar conciencia de los frutos de los cuales ahora nosotros estamos siendo beneficiados, de los beneficios que ahora tenemos por lo que hombres y mujeres hicieron en otro tiempo, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, por amor a tu palabra, Señor. Y queremos agradecer, Señor, por este tiempo, porque en este mes estamos celebrando el mes de la reforma, pero queremos, Señor, que tú reformes nuestros corazones, que tú nos hagas volver a la palabra, que nos hagas volver a la verdad, que nos hagas una iglesia reformada, no de palabras, sino una iglesia que vuelve a tu palabra y vuelve a la verdad. Señor, haznos libres por medio de tu palabra y transfórmanos por medio de tu palabra.
Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, empezamos en 15 minutos. Dios les bendiga.